Empiezo. Sí. Bueno, muy buenos días. Esta exposición es el reporte crítico y es el avance del proyecto. De la asignatura Introducción a las tecnologías de la información y la comunicación por Jonathan Vélez Gutiérrez y Juan Esteban Arroyave Chavarría. Ahí está nuestro contexto académico. Bueno, esta exposición tiene los siguientes tópicos: se hace una introducción, se hace una cronología de la comunicación mediada, se hace una argumentación crítica, se habla sobre el potencial de las tecnologías de la información y comunicación como procesos de interacción intercultural. También se va a hablar del proceso de construcción de significados en el contexto actual de la sociedad digital, de la información, alfabetización digital. Se hace una conclusión y se muestran las referencias bibliográficas. En ese sentido, debido al acelerado crecimiento del conocimiento, las TIC han entrado a jugar un papel muy importante en la educación. En ese sentido, en ese trabajo vamos a hablar de ese actor, no solo como un actor pasivo, sino que también vamos a hablar de un actor que es un emisor, un receptor y un comunicador de los mensajes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una comunicación mediada. También en ese trabajo vamos a hablar de que las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en la actualidad para nosotros los docentes, en este caso los de ciencias exactas y naturales, en un referente. ¿Por qué? Porque nos ayudan a trabajar las competencias de indagación y experimentación en nuestros estudiantes. Por eso también vamos a hablar de que nuestro proyecto se va a tratar de la alfabetización digital en nuestra institución educativa. En ese sentido, en la cronología de la comunicación y la comunicación se tiene que en la era de la materialidad y el almacenamiento, eso se dio 3500 años antes de Cristo, donde digamos fue ese inicio que se dio a la comunicación. Luego surge una era de la imprenta y la primera masificación, y eso se dio a partir del siglo XV, y se tiene como referente los años 1840 y 1837. ¿Qué pasó en esos años? Apareció el telégrafo y surgió como herramienta para esa comunicación. En una tercera etapa que llamamos en ese trabajo la era de la electrónica y los medios analógicos, que se da a partir del año 1879 y se da con la aparición del teléfono, que mejora la comunicación entre los seres humanos de esa época. En una cuarta era tenemos la computación y la digitalización, que eso aparece a partir de 1969, ¿cierto? Con los primeros intentos de crear aparatos de comunicación. Y en la quinta era tenemos esa aparición de las redes digitales, las tecnologías de la información y la comunicación y el lanzamiento de esos programas digitales que ayudan a mediar esa comunicación. Y eso se dio a partir de 1997 con el surgimiento y la explosión de las redes sociales, y también a partir de 2024 con la nueva frontera de la automatización y la integración de la inteligencia artificial. También en esa cronología de la investigación tenemos, por ejemplo, como ya se habló, la aparición de la imprenta, que se dio la difusión masiva de contenidos mediados como soportes físicos. Luego los medios masivos, aparece la radio
la televisión y la prensa. Luego se da la era digital, donde está el internet y las redes sociales. En una cuarta etapa aparece la hipermediación, y se da con la convergencia de múltiples plataformas y formas digitales. Y en la actualidad nos encontramos en la aparición de la inteligencia artificial. Bueno, desde la argumentación crítica, pues queremos exponer entonces cuál es el panorama educativo. Para nadie es un secreto la velocidad con la que viene la transformación de la sociedad del conocimiento, y esto en cierta medida pues ha configurado que la educación tenga ciertas transformaciones. Sabemos que hay unos componentes esenciales, que es el tema del hardware, del software, todo lo que tiene que ver con el uso de redes. Sin embargo, hay que tener presente que hay un factor humano que no podemos dejar de lado, es decir, la presencia por sí solo de la tecnología pues no garantiza una mejora. Es ahí donde el rol del docente entonces se convierte en un mediador, en un agente transformador que va a ayudar a facilitar y a diseñar pues entornos virtuales mucho más favorables. Bueno, entonces, en esta comunicación en redes sociodigitales, ¿qué es lo que en primera instancia pues nosotros pretendemos? Pues lo primero es entender que la tecnología digital no solo transforma los medios de aprendizaje, sino también que transforma las identidades de estos aprendizajes. Este aprendizaje se va a volver más fluido, se va a volver más colaborativo y mucho más personalizado. También hay que entender que las plataformas digitales pues permiten que haya una construcción de comunidades de práctica y que haya redes de conocimiento pues mucho más fortificadas. En este sentido pues la comunicación entonces se está concibiendo como un proceso hipermediado. Vamos a tener una interacción continua, una retroalimentación permanente, vamos a tener una producción colectiva, una mediación tecnológica y por último pues vamos a tener una socialización digital. En esta construcción de significados simbólicos desde esta alfabetización digital que pretendemos, pues lo que se va a generar es una creación de mensajes en contextos culturales específicos. Vamos a realizar una difusión amplia en redes digitales globales, una apropiación y negociación de significados por comunidades, y una recomposición constante de contextos sociotécnicos. Muy importante entender el contexto en el cual nosotros nos movemos. Nosotros trabajamos en una institución educativa rural que, a pesar de que cuenta con una cantidad de elementos tecnológicos, pues desde nuestra perspectiva la alfabetización digital de la comunidad es bastante baja. Realmente no basta con tener solo los equipos dispuestos. Para eso digamos que nuestra formación en cierta medida busca transformar un poco este entorno. Bueno, en el proceso de interacción intercultural vamos a tener una circulación ampliada, una apropiación sociocultural, una mediación tecnológica, buscamos una construcción colectiva y por último pues buscamos una participación transnacional. En esta alfabetización digital, nosotros somos profesores de ciencias exactas. Para nosotros todo lo que tiene que ver con el uso de manipuladores virtuales en cierta medida favorece mucho nuestra práctica. Sin embargo, no todos tienen la capacidad o tienen las habilidades o las destrezas para manejar estos dispositivos. En algunas ocasiones nos fiamos de elementos como la plataforma PET Colorado para llevar a, digamos, algunas de las prácticas, sacarlas adelante, es lograr, digamos, llevar el conocimiento de nuestras ciencias a los estudiantes. Vemos que es una forma grata de llevarlo, sin embargo, no a todos se les hace fácil. Entonces, digamos que desde ese sentido está nuestro trabajo. Entonces, buscamos generar una competencia técnica, vamos a buscar que haya un mejor pensamiento crítico, que haya una responsabilidad ética, una producción de contenidos y por último pues buscamos también entre ellos, de acuerdo a nuestra metodología, que es una metodología relacional, buscamos también que exista una colaboración digital. Entonces, por último, ¿cuál es el impacto que pretendemos en estas ciencias naturales? Pues transformar, ¿cierto? Transformar desde las TIC con algunas herramientas digitales. Buscamos que haya pues una evaluación permanente, que haya un pensamiento computacional, que obviamente desarrollen habilidades en este pensamiento computacional,
Y bueno, como ya lo había mencionado, pues obviamente nosotros utilizamos como ejemplo PET, sin embargo obviamente tenemos otro tipo de manipuladores virtuales y otro tipo de herramientas como las Microbit para tratar de desarrollar ciertos conocimientos científicos con nuestros estudiantes. Y bueno, tenemos algunos desafíos pedagógicos, ¿cierto? El de que haya un diseño curricular intencionado, que haya una formación docente continua, que precisamente por eso en parte también está nuestro doctorado, que haya una equidad en acceso tecnológico y que haya una supervisión ética desde la inteligencia artificial. Y bueno, en conclusión, pues entonces este es el panorama que tenemos, ¿cierto? Lo tenemos con un esquema piramidal donde vamos a buscar una alfabetización digital, que se desarrollen competencias críticas, que indaguemos, que se genere una visión epistemológica de cómo ha sido esta integración informática, que haya un potencial en tecnologías de la información y que por último pues obtengamos una sociedad del conocimiento. Bueno, y estas son nuestras referencias. Esperamos que hayamos dejado pues como un panorama de cuál es nuestra intención de trabajo desde la alfabetización digital en nuestra institución educativa. Que tengan un feliz día.